Señales. ¿Cómo están, hermanos? Perdón, voy a pues, tantito para allá. Bueno, hermanos, pues estamos enlazados con nuestros hermanos allá en León, Guanajuato, en el Centro Cristiano Gracia y Verdad. Nos están viendo desde allá con el pastor Miguel Cermeño. ¿Sí se acuerdan del pastor Miguel Cermeño o no se acuerdan de él? El hermano, un gran amigo y hermano en la fe. Y pues hoy esos están de manteles largos, están allá festejando. Y pues nosotros también, ¿verdad? También estamos de manteles largos con ellos, porque pues el Señor les concede a ellos este segundo año de trabajo. Ha sido una trayectoria muy, muy ardua para ellos, y muy difícil, sobre todo para la familia del hermano Miguel, que nos está viendo allá. Ha sido muy, muy, muy complicado todos estos 2 años, porque han sido 2 años de ataques. Fíjense esto, o sea, es que esto es tremendo, hermanos. Cualquiera diría que, pues, el ataque viene de la gente de afuera, y no. Los ataques muchas veces provienen o proceden de hermanos dentro del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ha sido difícil para mi hermano Miguel estar allá, y gracias, y tener que lidiar, en primer lugar, con las situaciones que se viven propias del lugar, porque también nosotros tenemos situaciones en el lugar con el que estamos viviendo, con el que estamos trabajando. Y aparte de eso, aunado a eso, la lucha contra aquellos que lejos de ver el trabajo en la obra del Señor, pues ponen o procuran poner el pie. Y es difícil para cada uno de mis hermanos, los que están allá, pues se complica para ellos la situación. Así que, pues oramos al Señor, es parte de nuestras oraciones que el Señor les sustente allá, que esté con ellos. Y también hay algo muy importante en esta parte, porque somos ministerios que estamos hermanados. O sea, no somos Batman y Robin solitos contra el mundo, ¿no? O sea, no son ni el llanero solitario, ¿no? Somos hermanos en la fe, consiervos en la fe, nuestro hermano con nosotros, consiervo en la fe, a quien yo veo y admiro y respeto por toda la trayectoria que él ha tenido a lo largo de su crecimiento cristiano, y también ha fungido como maestro en la iglesia. O sea, no solamente es pastor ahorita, sino es maestro también, Dios le ha dado esa facilidad de enseñar. Y pues algún momento, algún día que el Señor nos permita, nos conceda volver a invitarlo, lo traeremos, ¿no? A ver si podemos organizar posteriormente algún seminario de 2, 3 días para que podamos tener ese privilegio también de que Él venga y nos enseñe también aquí. Bueno, pero sin duda alguna la trayectoria de nuestros hermanos allá en León ha sido difícil. Ha sido difícil. 2 años para acá han sido difíciles porque se han visto solitos contra el mundo, ¿no? Pero afortunadamente nosotros, el Señor nos pudo dar la oportunidad de acercarnos a ellos. No recuerdo bien cómo fue que nos acercamos a través de 1 o 2 llamadas telefónicas, y pudimos establecer una cercanía, y después de esa cercanía tuvimos la posibilidad de que él viniera, y después de que él vino y nos conoció y nosotros lo conocimos, que fue un tiempo también súper, súper importante para él y para nosotros. Fíjense, en ese momento él traía los problemas ministeriales, ¿no? Y a veces pensamos que los problemas ministeriales, y eso lo hemos estado viendo, ¿no? Parece en el instituto, ¿verdad? En el ministerio, ahí en el seminario les explicamos, pareciera que el problema ministerial es muy, muy grave. Y no, hermanos, lo más importante es la situación familiar, ¿no? Entonces, cuando mi hermano vino, él traía la cuestión de los problemas ministeriales, pero también traía situaciones familiares, y mientras él me estaba diciendo todo lo que estaba pasando en el ministerio, yo enfoco en lo más importante y le digo, pero tú, hermano, tu familia, tu hijo,
tu hija, ¿cómo están? ¿No? Y creo que ese momento para él fue un momento de que él entendió que Dios lo había sacado del lugar donde estaba, porque era importante que él aprendiera a entender las prioridades que se deben de ver, hermanos. Ciertamente nosotros, y se los puedo decir, no somos una congregación de muchos números, de mucha gente, no, hermanos, pero enfocamos en lo importante, ¿verdad? En lo que debe de ser. Entonces, yo creo que ahorita el tema que vamos a abordar nos va a ayudar a entender esto, porque este tema fue pensado durante la semana, lo he estado trayendo, y desde el lunes, martes, traía yo esta cuestión de ir pensando, pero para mí también fue una semana muy ajetreada, muy difícil, porque estaba en un propedéutico donde llegan los maestros y te aturden de información, y dentro de toda esa información, yo nada más lo único que podía era pensar, no era más que pensar en esto de mis hermanos, ¿no? Y entre más estaba yo ahí, trataba de respirar un poco y encontrar lo que Dios estaba trayendo en ese momento a mi entendimiento. Y ya como por el jueves pude entender, gracias a Dios, a este propedéutico que me dio, porque fíjense que es bien curioso, ¿no? Porque eso me ayudó a clarificar lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Eso me ayudó, me dieron unas herramientas muy buenas para poder clarificar. Y en ese momento, cuando clarifiqué lo que estaba entendiendo aquí de la Escritura, dije, Dios mío, definitivamente no hay errores para el Señor. No hay errores, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, hermanos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 36. Es un texto muy sencillo. El tema de hoy se llama porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es muy sencillo, ¿no? Se oye muy sencillo. Ahorita vamos a ver lo que el texto en sí trae. Es un solo texto. No vamos solamente nos vamos a centrar exclusivamente en ese texto. Y ahorita vamos a ir entendiendo. Y nuestros hermanos allá en León, ahorita que ellos vayan comprendiendo esto, pues Dios hablará a sus vidas, ¿no? Entonces yo espero que así como el Señor habló a mi vida, yo creo que Él hablará a sus vidas de ellos, ¿no? Bueno, entonces decíamos la parte de lo que mis hermanos allá han vivido en su contexto, y esa parte es importante porque han estado pues igual en la misma lucha que nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra lucha semana a semana, hermanos? A ver, semana a semana siempre les estamos diciendo en los anuncios, ahorita se los acaban de decir. ¿Cuál es la lucha que tenemos en todos los domingos, semana tras semana? Servicio, ¿qué otra cosa? La responsabilidad. Ahorita vamos a entender por qué, hermanos. ¿La responsabilidad de qué? Del estar aquí, ¿verdad? Del venir, del compromiso, de hacer, del predicar, del compartir, del estar, del llegar puntual. Y es cada 8 días, dirán, el pastor está diciendo lo mismo. Bueno, ahorita vamos a ver, porque allá, yo me imagino allá en León, los hermanos no tienen ese problema. Yo creo que los hermanos de allá son puntuales, ¿verdad? No son como nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí lidiamos con eso, no sé, ellos allá. Aquí lidiamos nosotros con el que asistan, con el que vengan, con el estar hablándole a los hermanos, con el estarlos convenciendo, ¿no? Y también lidiamos con otra parte muy, muy lamentable y triste, hermanos. Y es que últimamente han surgido, bueno, cuando digo últimamente no me refiero en el último año. Me refiero a de unas décadas, 3 décadas, 4 décadas hacia acá. O sea, últimamente en el tiempo estudiado del cristianismo, imagínense, ya vimos, ¿se acuerdan que vimos la historia del cristianismo, no? Hemos visto la historia del cristianismo y a través de la historia del cristianismo vimos épocas. Una época fue la de los apóstoles, otra época fue la de los primeros padres, otra época fue la de la iglesia
perseguida, otra época fue la iglesia institucionalizada y otra época que duró como 1000 años, ¿verdad? La iglesia institucionalizada. Otra época fue la de la Reforma. Bueno, entonces hablamos de épocas. Y cuando digo últimamente en la era de la iglesia, pues no me refiero al último año, me refiero a los últimos 40, 50 años para acá. A eso me refiero. Han surgido múltiples corrientes y doctrinas de pensamiento dentro de las diferentes denominaciones cristianas. Y esto ha provocado, hermanos, que hoy en día muchos creyentes no tengan en claro ni siquiera qué es el cristianismo. Y hoy vamos a hablar de esta parte, de lo que tiene que ver con el ser, el qué hacer del creyente, lo que soy, por qué soy, para qué y todo esto rollo, ¿no? Porque todo esto, hermanos, que hablamos hoy es filosofía cristiana. Y cuando usted dice filosofía cristiana pensará, oiga, pero no el apóstol Pablo nos exhorta a que no pongamos atención a las huecas filosofías. Sí, exactamente, ahí le está diciendo a las huecas filosofías. Pero el cristianismo en sí mismo es toda una filosofía. Y esta es la filosofía y el pensamiento de ¿quién? Cuando yo le digo eso, fíjese bien, cuando yo le digo la filosofía y el pensamiento de, es ahí donde tenemos que tener atención. Fíjese algo, el ser humano nunca jamás podrá comprender todo el infinito pensamiento de Dios. A duras penas podrá comprender apenas su propio pensamiento. Ahora imagínese querer comprender el pensamiento del ser más, o el único ser infinito en todo el universo, el creador de todo. No podemos meternos al pensamiento de Dios. Pero Dios, fíjese, pero Dios se reveló a nosotros a través de su palabra, revelándonos una pequeña parte de toda su gran sabiduría, solamente una pequeña parte para que nosotros le podamos conocer. Cuando digo conocer, esa pizcacha, es una pizca de conocimiento, hermanos, que el hombre se vuelve loco con esa pizca de conocimiento, pero solamente lo necesario para entender lo que Él tiene que hacer con nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros, una pizca pequeña. Bueno, pues ahora vamos entonces a Romanos capítulo 11, verso 36. ¿Ya lo tienen? Si lo quieren poner ahí, por favor. Y dice el texto, porque de Él, ¿verdad? Así dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Así dice su escritura? Y entonces, a ver, repito, Romanos 11, y cuando vemos en Romanos, permítanme tantito, Romanos capítulo 11, verso, ¿qué? Romanos 11, 36, porque aquí lo tengo. Romanos capítulo 11, verso 36, aquí está. Es el último verso del capítulo, ¿verdad? Quiero leer un poquito más atrás, verso 33, y vea de lo que estoy hablando, por eso les dije, nada más vamos a tomar el verso 36. Pero yo quiero que vaya viendo el por qué lo estoy diciendo, porque vamos a ir desde el verso 33 para que podamos ver si tiene coherencia lo que vamos a hablar. Verso 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y vean la pregunta, porque ¿quién entendió qué? La mente del Señor,
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y es donde viene el texto que hoy vamos a ver. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando hablamos de este texto en específico, nos va a hablar Pablo de la importancia de conocer causas y efectos de las cosas. Fíjese esto que estoy diciendo. Esto es parte de lo que podríamos definir ontología, epistemología, hablando filosóficamente, ¿no? Y axiología y no sé qué tantas cosas del pensamiento científico. Pues vea esto. Porque en toda esa metodología se utilizan las conexiones gramaticales que son muy importantes porque para, por, de, cada una de estas preposiciones tienen una gran importancia. Imagínense que yo llego y me siento aquí y yo les digo una frase. Compré una lavadora. ¿Qué dice usted? ¿Qué espera, pastor? ¿Que le demos un aplauso? ¿Que le preguntemos qué marca? Y yo les vuelvo a decir, compré una lavadora. Usted necesita una preposición, porque sin esa preposición, el pensamiento se queda corto. ¿Sí me explico? Y esto es lo que pasa cuando nosotros no hemos comprendido la escritura. Compré una lavadora. Alguien por ahí dirá, ¿de qué marca? Fíjese eso, ¿de qué marca? Alguien por ahí dirá, ¿para qué la compró? ¿No? Alguien más dirá, ¿cuánto le costó? ¿No? ¿Dónde la compró? ¿Ya vieron las preguntas que se están desprendiendo de ahí? Por eso es importante lo que dice Pablo. Conocer las causas y los efectos de lo que se dice, de lo que está. El origen nos va a decir también, o nos dice, la finalidad, o si no es la finalidad, nos va a decir el propósito, el destino de. Nos dice el fundamento donde se está y nos dice en base a qué se sostiene. Nos habla de dos cosas, pertinencia, pero también propósito. Vea esto. Si yo le digo, construí un muro, ¿qué dice usted? ¿Con qué propósito construyó un muro? ¿Sí me entiende? Si yo le digo, planté un árbol, usted se va a preguntar, ¿con qué finalidad lo plantó? ¿Sí me explicó? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros hablamos frases que no denotan solamente más que un verbo y un sujeto, es decir, el perro, la casa, no hay más que decir, pero cuando intervienen aquí estas palabras, porque, de, para, ya estamos hablando nosotros de estas cosas que son origen o destino, fundamento o sustento, pertinencia o propósito. ¿Sí me explico? Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 11, verso 36, fíjese lo que dice, porque de él, ¿qué quiere decir ahí? De él, ¿qué está denotando? La palabra de nos dice de dónde es. ¿Qué quiere decir de dónde? Nos está marcando algo. Origen, ¿ya vieron? Cuando dice porque de él, nos está marcando el origen. ¿Ya vieron? Si usted pone la palabra de, usted va a entender que habla de un origen. Esa combi salió
del metro fulano, ¿verdad? Y usted ya sabe que tiene un origen. Voy a ir a tal parte, pero tengo que tomar un autobús de aquí a esto. Y fíjense, de me va a decir el origen, a me va a decir el destino. Entonces yo quiero que noten esto porque Pablo, al poner esta parte del conocimiento de Dios, yo digo que esto, Pablo es un pensador, un filósofo enorme con la mentalidad que el Señor le dio para poder comprender esto, porque él dice, porque de él son todas las cosas. Y no solamente nos dice el origen, de él también nos está diciendo pertinencia. Fíjense, son dos cosas que están dentro de ese mismo texto. De él significa, porque de él significa que todas las cosas le pertenecen ¿a quién? A él. ¿De quién es esta silla? ¿De quién es esta computadora? ¿Ya vio? ¿De quién? Si yo pregunto de quién, estoy hablando de pertinencia. Pablo está diciendo, porque de él son todas las cosas. Entonces, ¿le pertenecemos a quién? A él. ¿Y de dónde provenimos? De él. Eso es lo que está diciendo, vea eso. O sea, es porque de él. Se oye muy sencillo y hasta parece repetitivo, pero no, cuando lo analizamos a profundidad está diciendo, ¿dónde está tu origen y dónde perteneces? Y yo quiero que note esto, hermanos, porque habemos cristianos que vamos por la vida sin entender que yo le pertenezco ¿a quién? A Dios. Y por eso le tenemos miedo al enemigo, porque no tenemos el conocimiento necesario de entender que yo le pertenezco ¿a quién? A Dios. Y por eso hay una serie de cristianos que están tratando de reprender al enemigo. No sé si ha visto eso. Cristianos que se la pasan reprendiendo al enemigo y tienen miedo de que el enemigo los agarre y los destroce. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido a quién le pertenecen. ¿Sí se da cuenta? Y entonces, este texto, hermanos, nos va a derribar una serie de cosas. De él. Y luego viene la palabra, y por él. Por, nos dice otro significado. Porque la palabra por, o la preposición por, nos está diciendo a causa de qué. ¿Sí me explico? Por causa de, por esto. ¿Sí lo está entendiendo? Por esto. Entonces vea, ya nos dijo de él, es decir, le pertenecemos y ese es nuestro origen. Él nos hizo y somos de él. En el siguiente texto dice, y por él, es decir, la única causa de nuestra vida es él. ¿Sí me explico? Cuando decimos por él, nos dice también en dónde debemos estar, en dónde debemos de estar plantados y dónde nos sostenemos. No sé si me entiendan esa parte. ¿Por qué usted no se desmaya? Sí, yo sé que porque Dios le sostiene, pero aparte de eso, yo quiero que me entienda en la preposición. ¿Por qué qué? Porque ¿cómo? ¿Por qué causa tengo fuerzas? Porque ¿cómo? Dice, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto, eso nos dice mucho. Porque nosotros como cristianos, ¿por qué causa podemos salir adelante? Por Él. Porque Él me sostiene.
Entonces, ¿por qué causa estoy? Por Él. Él es la causa de estar aquí. ¿Ya vio? Por Él significa, ¿a qué vinimos? ¿Por quién vinimos? Por Él. Y yo quiero que note esto, hermanos. Este está grande, hermanos, para comerse en un solo bocado. Pero vea eso. ¿Por qué causa voy a tratar de ser más cumplido? ¿Por qué causa voy a tratar de hacer mejor las cosas? Por Él. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué causa voy a esforzarme más en la oración? Por Él. ¿Por qué causa voy a predicar el Evangelio? Por Él. Entonces, fíjese, por Él voy a hacer todo lo que tenga que hacer, porque Él es la causa de mis acciones, Él es la causa de mi vida. Es decir, Él es el sentido, lo que le da sentido a mi vida. O sea, Él me creó y le pertenezco, y Él me dio a mí un sentido de propósito. ¿Ya se dio cuenta? Y yo cuando veía esto decía, Dios mío, es que esto está tan enorme. O sea, es decir, le pertenezco porque Él me hizo y le pertenezco. Pero Él no solamente me hizo y le pertenezco, sino me dio un sentido de causa a mi vida. Es decir, todo lo que tenga que hacer yo en la vida lo voy a hacer por Él. ¿Ya vio? Por Él. Entonces ahora Él se vuelve el centro de todo lo que yo voy a hacer. Vea esto. A mí me encantó la visita que tuvimos a la fábrica de donde estaba trabajando mi hermano Moisés, ¿no? Ricos los Yakults, ¿no? Sin duda. Pero hubo algo que me encantó muchísimo y eso es lo que aprendemos, los cristianos aprendemos de todo. Cuando fuimos a la visita guiada que nos dieron, vimos que tienen una disciplina, ¿cierto? Tienen una disciplina de todos los materiales, cómo los recogen, cómo los recopilan, o sea, tienen toda una filosofía de acción. No pueden andar caminando por la planta así nada más porque sí. No pueden andar con el celular ahí como luego andamos en la calle con el celular, ¿verdad? No. No pueden andar con el celular. No que se los prohíban, no. No, sí se los prohíben. ¿Verdad? Dicen, el celular en cierto momento, si vas al comedor no hay problema. Pero aquí en esta área de aquí para acá, no. ¿Por qué? Para evitar accidentes, para que no te estés robando información, para esto, ¿verdad? Y a nosotros los visitantes llegamos con nuestro celular en la mano y ¿qué nos dijeron? No celulares, pero nada más es una foto, hasta que nosotros les digamos, guarden su celular o échenlos en esta bolsita. No, pues mejor lo guardo, ¿verdad? Y entonces aprendimos algo de esa visita, disciplina. Pero esa disciplina no es una disciplina porque sí. Y es donde viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué causa hay disciplina? Y entonces ellos nos dan toda una filosofía de la disciplina. Para evitar accidentes, para mejora de calidad, para no contaminar elementos que se pueden utilizar, para que no se roben información, para esto y para muchas otras cosas. Entonces nos explican toda la filosofía del por qué una acción. ¿Sí se dan cuenta? Otra acción, no sé si notaron ustedes, pero en el piso estaban flechas señaladas en un sentido y otras flechas en otro sentido. Es algo muy raro que no vemos en todas las empresas, pero es una de las pocas empresas que yo he notado que incluso al entrar tiene un sentido de circulación. Y si usted pregunta por qué, le van a explicar que en un momento de siniestro, usted tiene que seguir, ¿qué cree? Las flechas. Ese es el sentido de evacuación, el sentido de salida, el sentido de circulación, para que usted no le estorbe a otro en su camino. Y esto nos habla, hermanos, de que toda esa filosofía tiene un porqué. ¿Por qué causa? ¿Sí me explico?
Todo tiene un porqué ahí en esa filosofía. Y ahora yo quiero que me entienda porque cuando hablamos del cristianismo, todo tiene un porqué. Y cuando usted lo entienda, se va a quedar así, ay hermano, todo en Cristo tiene un porqué. Usted no vino a esta iglesia por casualidad. Usted vino porque el Señor lo trajo con una finalidad. Usted no está allá, y me refiero a los hermanos de León, no están allá por casualidad. Llegaron allá por una causa. Y la causa es Él. Él tiene esa causa en sí mismo y Él tiene un propósito por el cual los tiene así, los tiene ahí y los hace pasar por las circunstancias que tengan que pasar. Y al igual nosotros, hermanos, todas las circunstancias que estamos viviendo en la vida tienen un porqué. ¿En quién cree? ¿En quién cree? En Cristo Jesús. Porque de Él y por Él. ¿Ya entendió ahora? Es decir, usted tiene su origen en Cristo, su pertinencia en Cristo y la causa de su vida, ¿en quién? En Cristo. ¡Ah, qué tremendo! Origen, pertenencia, sustento en Cristo. Vea eso. Y luego por último dice, y para Él. Y es aquí donde vemos la parte que, Dios mío, hermanos. Hace rato yo decía en el ejemplo, me compré una lavadora. Usted diría, ¿para qué? Si su esposa puede lavar a mano en la lavadora, ¿verdad? ¿Y qué dicen las hermanas? No, ¿por qué no? Sale más limpia la ropa, dicen los viejitos. ¿No? Hay un propósito. ¿Cuál sería el propósito? Ahorrar tiempo, evitar el desgaste físico, ahorrar agua, jabón, ¿verdad? Así que, fíjese esta frase que yo dije, compré una lavadora, debe de tener ¿qué? Un propósito. Entonces, fíjese esto, porque esto es lo que habla Pablo, para Él. Y la palabra para denota propósito. Si usted llega a su casa con un teléfono aparte del suyo y le dice, me compré otro celular, alguno de sus hijos le va a decir, ¿y para qué lo compraste si ya tienes uno? ¿Ya me entendió? Y la palabra ¿para qué? Le está diciendo, ¿con qué propósito compraste si ya tienes otro? ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando vamos al centro comercial y observamos y estamos ahí viendo los aparadores y vemos el último celular que salió, me lo quiero comprar. Pregúntese primero, ¿con qué propósito? ¿Que acaso el que tiene no le sirve? ¿Sí me explicó? O sea, este es una pregunta muy sencilla, el para qué, pero denota propósito. Y cuando denota propósito, nos está diciendo algo muy importante. Propósito es igual también a destino. ¿Qué quiere decir? Propósito y destino van juntos. Usted, ¿con qué propósito le está dando educación a sus hijos? Y usted me va a decir, para que sea una persona estudiada, ¿verdad? ¿Ya vio? Para. Le estoy dando educación a mis hijos para que sea una persona preparada. ¿Ya vio? ¿Con qué propósito educa usted a sus hijos? Y usted me va a contestar, para. ¿Ya vio? ¿Con qué propósito usted compra alimentos sanos? Para vivir saludable. ¿Ya vio? Entonces, fíjese, la palabra para denota propósito y también destino, finalidad.
y es donde viene la parte importante. Él nos hizo, le pertenecemos y es la causa de nuestras acciones para Él. ¿Qué quiere decir? Nos da propósito y nos da un destino. ¿Hacia dónde vamos? No, Él ya nos salvó. Él ya nos salvó. A ver, yo voy a preguntar esto. A ver, ¿con qué propósito me salvó el Señor? A ver, ordenemos los pensamientos. Dice la hermana, ¿para qué? Para estar con Él. Para estar con Él. Para resucitar junto con Él. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Quién dijo? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Es un propósito, es un propósito. A ver. Filipenses capítulo 2. Verso 3, 4, 5, 6, ay no, todo el capítulo, ¿verdad? Hasta el verso 8. Capítulo 2 de Filipenses, verso 3 al verso 8. Yo quiero que entiendan lo que va a decir Pablo. Y Pablo esquema de esta forma y dice, no hagan nada por contienda o por orgullo. No hagan algo por estarse sintiendo mejor que los demás. Vea este sentido de competencia que siempre existe ¿en dónde? En el ser humano. En el ser humano. Pero en la iglesia es uno de los lugares donde menos debiera ser. Ahorita vamos a entrar a esta parte del ontológica. Ahorita estamos viendo apenas la parte epistemológica del axioma. Y usted va a decir, ¿cómo se come, pastor? Eso es lo que le estoy explicando. Entender el propósito de Dios. Ahora, fíjese bien. Es decir, yo entiendo que Dios me creó. Ya lo entendí. Ya entendí que le pertenezco a Él y que Él es la causa de todo lo que yo voy a hacer y que Él es el propósito de todo lo que haga y Él es el final que voy a tener. Él. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y cómo voy a hacer todo esto? Vea en Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, es decir, no lo hagan por competencia y no lo hagan por ser mejores que los demás o por sentirse superiores a los demás, sino háganlo de forma humilde. Lo que hagas, hazlo de manera ¿qué? Humilde, estimando a los demás como que son mayores que tú. Es lo que está diciendo la Escritura, como superiores a ti, no mirando nada más por lo tuyo, no mirando por lo que tú quieres, sientes, tienes, piensas. ¿Sí me explico? Y esto es importante, hermanos. Cuando hablamos en el seminario, y yo les he dicho, e incluso aquí en las predicaciones yo les he explicado, a veces vemos el pastor y decimos, pastor, pastor, y hacemos la reverencia, ¿no? Y sentimos que el pastor como que camina sobre aguas, ¿no? Como que flota. Y mientras más reconocimiento tenga el pastor, mientras más reconocido sea, mientras más estudios teológicos tenga, flota, no, vuela. No, ya está, traspasa paredes.
O sea, se siente con cuerpo glorificado. No sé si me entiendan esto. Pero esto sucede porque no hemos comprendido esta parte del por qué soy, por qué me creó Dios, para qué me creó y para qué sirvo yo. Entonces dice, no hagan nada por contienda, no miren a los demás como menores, sino como superiores a ustedes. No miren por lo suyo, vean por lo de los demás. Y luego vea lo que dice en el verso 5, y ahí es donde viene la clave. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros repliquemos el pensamiento de Cristo, el cual, vea esto, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa a que aferrarse. Vea esta parte, o sea, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, hermanos, o sea, esta parte es lo tremendo. Siendo Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, es decir, sin problemas, se despojó de toda esa majestad, de toda la majestad, no, jamás dejó de ser Dios, se despojó de la majestad. Es decir, imagine usted no quiero hablar del presidente, no, voy a hablar mejor de otro. En otro país, hay otro país, un presidente, me parece que es Uruguay. Este presidente él fue el pionero de la humildad presidencial que hoy está tomando auge en los países, porque no nada más, o sea, empezó en Uruguay con ese presidente, le siguió otro presidente del país de El Salvador, y le siguió el presidente de México, ahora viene el presidente de Argentina, y está esta ola de presidentes humildes, sencillos, dijeran sencillitos, ¿no? Como el argentino. Bueno, este hombre, este presidente uruguayo, fue el primer presidente que se fue en su bochito de su casa a su oficina presidencial. Así que el surito blanco no fue invento de fue copia de lo que hizo otro. Un presidente en Uruguay, y usted lo puede ver ahí, está en YouTube, este presidente tiene un carrito, renunció a la pensión presidencial. O sea, no crea que estamos innovando en México, hermano. No. El presidente está copiando cosas también de otros que hicieron. Ahí en Uruguay, este primer presidente, lo que hizo fue renunciar a su sueldo presidencial y solamente se quedó con un sueldo lo más módico posible dice él, con que yo pueda vivir tranquilo y comer. Y eso es algo que dice la Escritura, que debemos de estar contentos con nuestro sustento, con que tengamos, como decimos los mexicanos, con que comámonos y bebámonos, ¿verdad? Con eso estaremos contentos, ¿verdad? Bueno, pues así este presidente, él empezó con esa ola de supuesta humildad en las cúpulas presidenciales, y este hombre se iba en metro, también de su casa a la oficina cuando no circulaba su carrito. Y cuando circulaba se iba en su bochito, sin problema alguno, ¿eh? Lo han invitado a dar conferencias y él viene y se acerca a la gente y él los abraza. En su comunidad él sale los días, ya se retiró porque ya terminó su gestión, pero él tiene su jardín. Sale todos los días y ahí está en su jardincito, cosechando sus jitomates, cosechando sus hortalizas, ¿no? Entonces él fue el que realmente la persona que rompió ese esquema. Antes de él hubo otros en otros continentes, en el continente africano hubo 2 o 3 presidentes que hicieron exactamente lo mismo. Bueno, no hablamos de esa supuesta humildad, hermanos.
hablamos de una humildad genuina en el creyente. Una humildad del no sentirse mejor que los demás. Una humildad en la cual debemos entender que todos somos como iguales. De esa humildad genuina es de la que está hablando Pablo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino se despojó y tomó forma de siervo. Y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra? ¿No? Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 7, por favor. Desde el verso 5, vea esto. Desde el verso 5 dice el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, ¿de quién? De mí. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y yo quiero que note, porque Jesús desciende a este mundo, se despoja de toda su majestad, se humilla como un siervo obediente, ¿para hacer qué? La voluntad de ¿quién? Del Padre. Entonces, Filipenses, cuando dice Pablo, haya en vosotros el mismo sentir. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, despojándonos de todo lo que nos está asediando, de toda esa fastuosidad que a veces sentimos. Y siendo ¿qué? Humildes, sencillos de corazón, ¿como quién? Como Cristo Jesús. ¿Formarnos a qué? Al carácter de Cristo. Y es aquí donde hallamos el propósito del por qué estamos aquí. ¿Mandé? Para hacer su voluntad. ¿Por qué propósito estamos aquí? Para que se forme en nosotros ¿qué? El carácter de Cristo. Usted no viene a la iglesia para a lo que digan muchos. Porque luego les preguntamos a los hermanos, hermano, ¿qué va usted a la iglesia? Yo voy a orar, hermano. ¿No puede orar en su casa? No, sí, pero yo quiero ir a orar a la iglesia. Y esa respuesta ya le está diciendo que no entiende el propósito. ¿Para qué viene a la iglesia, hermano? Es que yo voy cada 8 días para que Dios me escuche. No entiende el propósito. ¿Se me explicó? Nosotros venimos, nos reunimos constantemente, y vea esto, por eso dice que no debemos dejarnos de congregar. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde viene esta parte. Donde quiera que 2 o 3 se reúnan en mi nombre, y es aquí donde viene el asunto. Por eso es que esta parte, hermanos, está profunda. Hemos partido, fíjese, de Él, por Él, para Él. Es decir, todo lo que yo vaya a hacer tiene un propósito en Él. Jesús dijo, porque donde quiera que 2 o más se congreguen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y aquí nos va a decir el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? ¿Sí saben cuál es el propósito? Ya los puse a pensar.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? A ver, ¿para qué? Para estar con Cristo. Para estar en comunión con Dios. A ver, ¿sí les parece? ¿Les suena? Ya se quedaron pensando, ¿verdad? Dicen, no vaya a equivocarme. No, hermanos, equivóquense, eso es bueno. Nada más no se equivoquen mucho. ¿Para qué? Para formar, ¿qué? El carácter de Cristo. ¿Y cómo se forma el carácter de Cristo en la iglesia? Comunión. ¿Qué más? A ver, 1 Corintios 14, 26. Porque cuando vamos clarificando, vamos entendiendo. 1 Corintios 14, 26. Y ahí vamos a encontrar, fíjese, una cosa es el propósito por el cual vengo. Yo vine a ¿qué? ¿A que se forme qué? El carácter de Cristo. A eso vine yo de manera individual. Pero ¿con qué propósito se reúne la iglesia? Que es muy diferente al propósito individual, porque aquí ya entramos en lo que soy como persona y en lo que soy como iglesia. Y ahorita van a entender por qué estoy en lo que soy, lo que estoy hablando como iglesia. Cuando hablamos como iglesia, hermanos, el propósito no cambia, simplemente tiene otra connotación. ¿Ya lo tienen? Vean lo que dice. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes trae un salmo, trae una enseñanza, tiene algo que decirnos, Dios le ha revelado algo, ha interpretado algo de la escritura, y vea lo que dice, hágase todo, y yo quiero que noten ahí, porque ahí tiene el asunto, hágase todo, y viene el propósito, ¿ya vieron? Hágase todo ¿para qué? Muy bien, ¿cuál es el propósito de las reuniones de la iglesia? ¿Edificar a quién? A la iglesia. ¿Ya vieron? Ojo, la comida, lo que hacemos en la comida, debe de tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Usted se tiene que edificar a través de lo que hacemos en la comida. ¿Cómo se va a edificar? Tiene que aprender. ¿Qué es edificar? Construir. Edificación es construcción. Usted va a edificar construcciones. ¿Y cómo son esas construcciones? Lo que usted va a aprender para poner ahí, para poner su parte, que esto sume. ¿Sí se entiende? Eso es edificación, que usted ahora ha aprendido algo y esto lo va a poner ahí para que sume a los demás. Y le voy a explicar cómo hemos aprendido. Fíjese esto. Usted dirá que no, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo. Hace meses atrás no teníamos organización, ¿se acuerdan? Y terminaba la reunión y decíamos, vamos a convivir. Y éramos como en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Traíamos lo que cada uno consideraba, ¿verdad? Pero llegó un momento donde dijimos, es necesario poner orden, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Aprendimos en el proceso, aprendimos y dijimos, es necesario poner orden porque ya hemos entendido que esto no va bien. Aprendimos eso y dijimos, es necesario poner 2 personas que nos apoyen. ¿A quién ponemos? De Tim Marín de Doping Way, la suerte cayó, ¿verdad? No es cierto. Pensamos, analizamos, dijimos, ¿quién nos puede ayudar?
Dijimos, estas dos hermanas nos van a ayudar. Y entonces escogimos a la hermana y a la hermana Angélica, ¿no? Las dos hermanas. Oramos por ellas y parece que está funcionando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estamos aprendiendo de las cosas que hemos estado haciendo, estamos aprendiendo. ¿Sí me explico? Viene un tiempo en el que ahora estamos dejando participar a otros hermanos que estén compartiendo. El domingo pasado le tocó a mi hermana Patti compartir la parte de la bíblica, ¿verdad? Y cualquiera diría, ay, hermano, es que no, es mejor el pastor que lo comparta, porque le entiendo más. No, ¿por qué tiene que ser un no? Porque estamos aprendiendo y necesitamos dejar que otros también pongan su parte para que esto edifique y sume. ¿Sí se da cuenta? Entonces, eso es edificación. Edificación no es que crezcamos en números y que al rato seamos tantos que se vomite de gente este lugar. No, eso no es edificación. Eso solamente son números. Y los números no reflejan el crecimiento correcto de la iglesia. ¿Qué refleja un crecimiento correcto de la iglesia? Madurez. Que aprendamos a madurar en cada proceso. Yo sé, y se los puedo decir, yo sé que todos los procesos tienen su lado bueno y su lado malo. Yo lo sé, hermanos. Yo sé que el tiempo de oración, por ejemplo, alguien por ahí va a decir, ay, es que no me gusta cómo lo lleva la hermana. Sí. Ay, es que yo ya me di cuenta que, pues, se nos pasa luego hacer esto, se nos pasa hacer aquello. Sí, porque estamos en un proceso de ¿qué? De aprendizaje. ¿Sí me explico? Y ese proceso de aprendizaje nos lleva a entender que tenemos carencias y tenemos también algunas deficiencias. Pero en el proceso de aprendizaje vamos colocando nuevos bloques de construcción, es decir, aportamos cada uno de nosotros algo. Eso es lo que está haciendo que la iglesia crezca. Si usted no aporta nada a la iglesia, y no me refiero a que usted venga y traiga dinero, no. Si usted no aporta su corazón, si usted no aporta sus ideas, si usted no aporta sus experiencias, si usted no aporta todo lo que usted puede dar y lo aporta de corazón, hermanos, la iglesia no crece. Y le voy a decir esto, hay muchas congregaciones que son de números enormes, miles de personas, pero ¿sabe qué? Ellos llegan a adoptar una ideología impuesta ya, no llegan a edificar, llegan a formarse como soldaditos en un ejército, ¿sí me entiende? Y en la iglesia no es eso. La iglesia es un organismo vivo. ¿Es el cuerpo de quién? De Cristo. Exactamente. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces el propósito, ¿en dónde está? En Él. Y ese propósito es que yo edifique. Y que yo forme mi carácter al carácter de quién? De Cristo. Por Él, para Él. ¿Ya vieron? Para Él. Ahí está el para Él. Decíamos porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que todas las cosas tienen su origen en Él. ¿Cierto? Todas las cosas le pertenecen a Él. Todas las cosas del creyente se fundamentan en Él. Todos los creyentes se sostienen en Él. Y todos tienen un propósito en Él. Y todos los creyentes, nuestro destino está ¿en dónde? En Él. De esta forma, nosotros llegamos a entender lo que Él quiere que sepamos y lo que Él quiere que hagamos. ¿En dónde? Y ya nos lleva a otra parte. ¿En dónde? ¿En dónde? Y eso es una pregunta
que nos lleva a entender la parte ontológica. ¿Dónde estoy? ¿Sí me explico? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Para el contexto de esta iglesia local, diríamos en Ixtapaluca. Para el contexto de la iglesia allá en León, allá en León. ¿En dónde quiere Dios que hagamos su voluntad? En donde estemos puestos. En donde el Señor nos haya dejado llegar. ¿Sí me explico? Es decir, también en ese sentido, a veces Dios nos llama a ir a otros lugares, pero en otras ocasiones pensamos que Dios me debe de llevar a otros lugares para hacer su voluntad y no hago la voluntad de Dios en donde estoy. ¿Sí me explico? Y aquí en el ontológico, yo tengo que entender que Dios me puso en este lugar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿En dónde? En este lugar. Es muy bonito pensar allá en León, es muy bonito pensar allá en la Ciudad de México, es muy bonito pensar, ay, es que allá es diferente, ay, es que no, es igual, allá y aquí es lo mismo. Tenemos que edificar ¿a quién? El cuerpo de Cristo, allá y aquí, en donde quiera que estemos. ¿Se da cuenta? Imagínense que yo le diga que el Señor me está llamando a ir a hacer una misión allá a Miami, ¿no? Es que siento en mi corazón el fuerte deseo de ir a edificar una iglesia allá en las playas de Miami, hermanos. O en Ibiza. Tal vez el año que venga me vaya a España, hermanos, a las playas de Barcelona. Siento que ahí Dios me está llamando a estar ahí, a descansar en Cristo ahí en sus playas. ¿No? ¿Sí me entiende? Es decir, a veces nosotros agarramos lo más cómodo para nosotros y no nos damos cuenta que Dios me está llamando ¿en dónde? En donde estoy, en el lugar donde estoy, en el espacio donde Dios me sembró y me colocó. Ahí tengo que hacerlo. Es decir, si este es mi contexto, este es mi entorno, yo tengo que dar testimonio ¿de quién? De Él, para Él, por Él. ¿En dónde? Aquí en donde estoy. ¿Cuándo? Porque ahora ese es el espacio en el tiempo. ¿Cuándo? Mientras esté aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque sin duda llegará un momento donde, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con Él y estaremos, ¿cuándo? Para siempre. ¿Ya vio? Y ahí nos dice otra vez el propósito. ¿Para cuándo? Para siempre con Él en las nubes. ¿Ya me está entendiendo ahora? Entonces también en el espacio del tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra, vamos a hacer lo que tengamos que hacer aquí. Mientras estoy aquí. No voy a hacer planes de quedarme aquí. ¿Sí me entiende? A veces hacemos planes de quedarnos aquí. No vamos a hacer planes de quedarnos aquí. Vamos a estar aquí durante un tiempo y mientras estemos en este tiempo, aprovechemos el tiempo ¿para qué? Para Él. Para Él. ¿Sí se está entendiendo? Y volvemos a decir, porque por Él, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él, ¿qué? Usted y yo somos para Él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Vamos a hacer una oración. Señor, en este momento nuestro corazón tal vez no ha comprendido y no ha entendido toda la grandeza tuya, todo tu poderío no lo ha comprendido. Nos corresponde una pequeña parte de todo eso que tú has revelado. Y en eso aprendemos y podemos hoy decir que tú nos creaste, te pertenecemos, tú nos sustentas. Tú eres nuestro fundamento en el cual podemos estar sentados y sembrados. Nos has dado un propósito, una causa por la cual tenemos que caminar.
y nos has dado un propósito final y nos has dado un destino final en ti, Señor. Y todavía nos dices que todo eso lo debemos hacer en donde estamos, mientras estamos aquí, Señor. Es decir, has abarcado el todo del hombre, Señor. El todo lo has abarcado, Señor, en ese propósito hermoso. Y yo creo, Señor, que así como hoy con nosotros aquí en Ixtapaluca, también allá en León, con nuestros amados hermanos. Y nos concedes que seamos un cuerpo en Cristo, porque no importa cuántos sean allá, no importa cuántos sean allá, no importa cuántos seamos aquí, lo que importa es lo que somos los que estamos allá y los que estamos aquí. Somos tu cuerpo, Señor, somos tu iglesia. Y tu iglesia no está tasada en números, está tasada, Señor, en redimidos y comprados por la sangre del Cordero, Señor. Y eso nos da gozo, Señor. Nos anima, nos alienta, Señor, saber que somos comprados con tu sangre, Señor, lavados con la sangre del Cordero, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.